Buenos días mis hermanos, qué alegría verlos nuevamente en esta mañana y saber que usted está ahí en casita, reunido con su familia o tal vez está solo o solita, pero esperando este momento tan especial para poder participar unidos en un mismo espíritu, en un solo amor, en una sola fe, en un solo Señor que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué tal, hermanos, si nos unimos en esta mañana, inclinamos nuestro rostro y adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Gracias te damos, Padre del cielo. Te adoramos, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios de la gloria. Aquí estamos, oh Padre celestial, delante de tu presencia, Señor, para adorarte, Rey, para exaltarte, Señor. Jesucristo, así es, reinas Padre con cielo. poder. Gracias, Jesús. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano,
Padre del cielo. Te honramos, oh Padre, en esta mañana, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra que solamente tú mereces, oh Dios amado. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu resurrección. Gracias por tu Espíritu Santo que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros, Señor, para darnos tranquilidad, para darnos de tu gozo, para darnos de esa paz que solamente a través de ti, Señor, podemos tener, oh Padre del cielo. Gracias te damos, oh Dios, por cada uno de los hermanos, de las hermanas, Señor. Gracias por cada uno de los familiares que también están con cada uno de ellos, oh Rey soberano. Gracias te damos por nuestros niños, por nuestras niñas, por los adolescentes, por los jóvenes, oh Rey soberano. Te damos en esta mañana, Padre del cielo. Los bendecimos allí donde están, oh Rey soberano. Los bendecimos de una manera especial y te damos gracias, oh Padre, por lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos en estos días, en estos tiempos, oh Rey soberano. Gracias porque en este tiempo tú has permitido que cada uno sea enseñado en tu palabra. Gracias por todo lo que cada uno está aprendiendo de las enseñanzas de tu palabra, Señor. Y gracias por el tiempo que cada uno está pasando en tu presencia, que cada uno está pasando en oración, oh Padre del cielo. Bendecimos tu santo nombre, Dios, y bendecimos a cada uno de ellos allí donde se encuentran, en cada uno de sus hogares, oh Padre del cielo. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, mis hermanos, qué rico. Antes de pasar a este tiempo tan especial de compartir con ustedes la palabra del Señor, quiero recordarles que seguimos enviando la clase para los niños, para que ustedes en familia se sienten con sus niños, escuchen la clase, aprendan el versículo con ellos, aprendan esa historia bíblica y hagan la actividad con cada uno de ellos. Asimismo, con los adolescentes, todos los viernes a las 5:30 tenemos la actividad con ellos para que ustedes también como padres estén pendientes de que ellos también participen con nosotros de esta actividad que tenemos con ellos los días viernes a las 5:30. Y qué rico también que ustedes como parejas también estén en sus casas en estos días aprendiendo, estudiando juntos, pudiendo compartir como pareja y pudiendo compartir estos espacios tan especiales que tenemos con nuestros hijos en casa, poder charlar con ellos, poder orar con ellos, estudiar la palabra y poder dedicar este tiempo de verdad a la familia. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar entonces a este tiempo tan especial. Les dejo con mi esposo que tiene la palabra del Señor en esta mañana. Hermano, muy buenos días, ¿cómo han estado? Qué bueno volvernos a dirigir de este medio. Gracias a Dios por la oportunidad que nos sigue dando de que podamos llegar a ustedes a través de este medio. Quiero dar gracias a todos los hermanos y hermanas que esta semana nos compartieron la palabra. Todos estuvieron excelentes. Gracias porque la palabra de Dios hace la obra y el efecto para el cual Dios la envía. Entonces quiero darle gracias a las hermanas y a los hermanos que nos compartieron esos 12-15 minutos de reflexión de la palabra. Esperamos que esa palabra haga la obra. Dios es poderoso y Dios es grande, y quiero felicitarles a todos por tan buena labor que están haciendo. También al hermano Enrique Villa que se unió para mandarnos el mensaje. Un saludo a Medellín. Queremos volvernos a ver muy pronto con la ayuda de Dios. Entonces, hoy también quiero saludar a la iglesia de Ovejas. Un saludo, mis hermanos, un abrazo grande. Y también estamos orando por toda Ovejas, hermanos. Y queremos saludar también a los de Tierra Prieta. Un abrazo y un saludo a todos. Que Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Hoy vamos a compartir un tema
muy especial. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 53 hasta el 59. Pero vamos a leer el 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Bueno, ya mi esposa oró, entonces continuemos con la palabra. Qué texto tan hermoso, y por muchos cientos de años ha sido una controversia, porque este verso, los religiosos han cogido este texto y lo han sacado del contexto. Ellos enseñan de que acá en San Juan 6 el Señor está hablando de la cena, de la Eucaristía, como dicen los religiosos. Pero nosotros, estudiando el contexto, vemos que es un contexto muy diferente a la cena. Entonces el Señor lo que está hablando acá es de que el ser humano tendrá vida espiritual si come su sangre, toma su sangre y come su cuerpo. Entonces vemos que los judíos eran un pueblo que conocían muy bien la ley, pero ellos estaban recibiendo esta palabra literalmente. Y la palabra, este texto, no podemos tomarlo literalmente, porque Dios mismo, si lo tomamos literal, Dios estaría violando la ley que Él dio en el Antiguo Testamento, que prohibía tomar sangre y prohibía que comiéramos la carne humana. Entonces, este texto no podemos mirarlo tan literal. Cristo estaba hablando un lenguaje figurado. Y es allí donde la religión y el evangelio no podemos encontrarnos. Tenemos que chocar, porque el evangelio es muy diferente a la vida religiosa. Entonces, vamos a mirar la audiencia que el Señor Jesucristo se estaba dirigiendo. Primero que todo, está dirigiéndose a unos rabinos que ellos conocían muy bien la ley, sino que, como acabo de decir, no estaban entendiendo ese lenguaje que el Señor estaba hablando. El Señor Jesucristo lo que estaba diciéndoles a ellos era algo que ellos conocían muy claro. Y nosotros en este tiempo también ya lo conocemos. Sabemos que comer la carne y beber la sangre no es literal, es algo figurado o simbólico. Entonces vamos a mirar primeramente que el Señor Jesucristo acá en San Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 71, está hablando de tres cosas que el pueblo de Israel, por su historia y su religiosidad, lo conocían muy claro. Primero que todo, el Señor les habla del pan. Mi Padre les dio el pan del cielo. Y ellos creían que era Moisés, pero el pan del cielo lo mandó Dios. Segundo, les habla de la sangre. En el Antiguo Testamento todos los sacrificios debían presentarse la sangre a Dios, porque como dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y lo tercero que estaba hablando era del Cordero, el Cordero Pascual. Cada persona pecador que iba a pedirle perdón a Dios para que cubriera sus pecados debía sacrificar un corderito. Pero Cristo les estaba hablando acá de algo muy importante que ocurrió en el libro de Éxodo. Vamos a abrir la palabra en el libro de Éxodo 12 y vamos a encontrar ahí un principio muy importante que Cristo está señalando acá. Entonces, en Éxodo 12, como el mismo nombre del libro significa, Éxodo es salida. Y vemos que el pueblo de Israel, para salir de Egipto, Dios le dio una ordenanza a ellos, porque si no cumplían eso no podían salir, iban a seguir esclavos, iban a morir esclavos.
Ahora el Señor, cuando viene 2000 años o 4500 años después de esa escena, el Señor Jesucristo dice estas palabras: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Entonces vamos a mirar el mandato que Dios le dio al pueblo de Israel allá en Egipto. Éxodo 12, versículos 7 y 8. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Amén. Mire qué hermoso. Habla de las tres cosas que nos está hablando San Juan 6. Nos habla de la sangre, de la carne y del pan. Vemos cómo el Señor, para que el pueblo fuera libertado de la esclavitud, les mandó a comer la carne de un cordero, y ese corderito debía ser perfecto, sin mancha y de 1 año. Cuando Cristo estuvo acá en la tierra, Juan el Bautista en San Juan 1:29, no vamos a ir a nosotros, pero ustedes en su casa sí van a verificar, porque tenemos que ser como la iglesia de Berea, porque este tema que estamos hablando va controversial con nuestras creencias, porque la mayoría hemos sido levantados en la religión. Dios nos fue sacando de esa vida religiosa y nos fue implantando en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces nosotros tenemos a veces todavía, los que están muy nuevitos, todavía creen que la Eucaristía es muy innecesaria. Y a mí hasta me han preguntado, nosotros, ¿por qué no hacemos el pan y la cena cada que nos reunimos? Pero eso son otras cosas para hablar después. Acá lo importante es que miremos que lo que el Señor nos está diciendo, que nos va a dar vida eterna, no es participar del vino y del pan, como enseña la religión. La religión ha hecho mucho énfasis en estos elementos, y ellos han llamado la transubstanciación. Quiere decir que cuando el sacerdote ora, el vino o la uva que tiene se convierte en sangre, literalmente, y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero vemos que eso es falso, porque supongamos que eso sea verdad, entonces solamente los únicos que tienen vida eterna es el sacerdote, porque ninguno de los que van a misa toman vino, sino que solamente les dan una hostia. Entonces están fallando, no están comiendo la carne ni están comiendo el vino como dice la palabra, sino como enseña el hombre, que les da solamente la hostia. Entonces, ¿dónde está la sangre? Entonces, esta gente al morir se pierden si tomáramos eso verdadero, pero gracias a Dios que esto no es verdad. Entonces, en Éxodo 12, el Señor mandó a comer del cordero, comer la carne. Es lo que Cristo les está diciendo. Mire, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto? Ellos tuvieron que comer carne del cordero. Y yo soy ese cordero. Juan el Bautista lo dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estos rabinos estaban tan enceguecidos y estaban tomando la palabra de Dios tan literal que se confundieron, se enojaron con el Señor y decían: ¿cómo va este a darnos a comer su carne? Eso es malo, nosotros no somos caníbales. Pero el Señor hablaba un lenguaje espiritual. Usted y yo, amada iglesia, tenemos que poner la vida en el sacrificio, la fe en el sacrificio de Jesucristo. Es allá donde el Señor está apuntando. El Señor está apuntando a ellos al sacrificio. Ellos no sabían que Cristo iba a morir crucificado, pero sí sabían que hubo un corderito que se mataba cada vez que iba a haber presentación ante Dios
para que cubriera el pecado del pueblo y del mismo sacerdote. Ellos conocían muy bien que debía ser un corderito de 1 año sin ningún defecto y sin ninguna mancha. Era un corderito perfecto de 1 año. Y ese corderito es Cristo. Cristo es el cordero que fue inmolado y que no se halló en el pecado. No está hablando acá de que tenemos que literalmente comer la carne del Señor. No, se está hablando un lenguaje figurado. Entonces, amada iglesia, ¿qué significa para nosotros comer la carne? El mismo San Juan, en su evangelio que estamos leyendo, capítulo 1, versículo 14, nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo primero es que usted y yo tenemos que creer en la encarnación del Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre, Dios se humanizó. Ahí es donde tenemos que llevar nuestra fe, a la obra redentora de Cristo. Cristo se hizo hombre. Él tenía que vencer al maligno en condición de hombre. Él no podía derrotar al diablo en condición de Dios. Entonces se hizo hombre. Eso es comer la carne de Dios. Poner la fe en que Él se hizo hombre y que fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y qué es beber su sangre? Beber su sangre es poner la confianza en ese sacrificio, en esa obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario, donde dice que derramó su sangre. Fue el Cordero inmolado de Dios y por su sangre nos entró a un nuevo pacto. Es allí nuestra fe. Ya el pacto que había antes quedó olvidado y se estableció el nuevo. La palabra dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos 9:22 de Hebreos, que nos dice de que todo en la ley era purificado con sangre y que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Hebreos 9:22. 9:22 nos dice la palabra, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén, sin derramamiento de sangre. Por eso Cristo dijo hay que beber su sangre. Cuando usted y yo vamos a beber algo, que podemos beber algo que está sellado. Si es una gaseosa, tenemos que destaparla. Y para beber la sangre de Cristo había que haber un derramamiento. Y Él la derramó toda en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. No es que el vino se convierta en sangre, no. Eso es una doctrina muy anticuada, que eso se presentaba a los dioses paganos. Se les presentaba la sangre y se tomaba de esa sangre para honrar a ese Dios. Eso es sacado de esas doctrinas diabólicas que vienen desde Nimrod, desde Babilonia. Entonces, amada iglesia, nosotros no podemos seguir creyendo que el sacrificio de Cristo se representa en el vino y en el pan. No, tenemos que recibir por fe ese sacrificio. Tenemos que tener la fe en el sacrificio del Hijo de Dios para poder que en nosotros haya vida eterna. La palabra en el Antiguo Testamento también nos dice que la vida del animal está en la sangre. Cuando usted y yo por fe tomamos la sangre de Cristo, la recibimos, estamos recibiendo vida en nuestro espíritu. Es allí donde usted y yo cobramos vida, porque recuerdan que desde que Adán y Eva desobedecieron, todo ser humano nace con su espíritu muerto. Pero cuando
viene a cobrar vida, es cuando pone la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Nicodemo se le apareció al Señor. Es el mismo lenguaje en San Juan 6:53, el mismo lenguaje que Jesús le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo, siendo un maestro de la ley, tampoco entendía ese lenguaje y le preguntó: Señor, ¿cómo puedo yo, siendo ya viejito, volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Cristo le dijo que así como el viento sopla y no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va, así es aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, amada iglesia, esta semana estamos terminando lo que el mundo celebra como la pasión de Cristo, pero todo quedan 8 días nomás. Para la iglesia de Dios debemos continuamente recordar ese sacrificio. Es por ese sacrificio que usted y yo tenemos vida. Es por ese derramamiento de sangre que nuestros pecados han sido lavados, han sido quitados. Ya no tenemos que estar como el sacerdocio antiguo, presentando cada vez que se reunían un corderito para remisión de los pecados. No, miremos qué nos dice Hebreos 10. Hebreos 10, ¿Qué le dije, amor? 15. Hebreos 10, 14. Sí, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Amén. Acá el Señor en Hebreos, Pablo nos habla en Hebreos, que nos hizo perfectos para siempre con un solo sacrificio. Y Cristo les estaba hablando a los rabinos, que ellos conocían muy bien a Jeremías 31 y 32. Les decía que iba a haber un nuevo pacto y que ese pacto se iba a sellar con la sangre y que ya nadie iba a ser enseñado por nadie, porque hasta el más pequeño iba a conocer al Señor, porque el Señor iba a poner sus leyes y sus mandamientos en nuestros corazones. Cristo le estaba hablando no de la cena a los que estaban ahí presentes, sino que les estaba hablando de algo que ellos ya conocían, pero que no tenían luz, porque no habían querido aceptar a Cristo como el enviado del Padre. Entonces el entendimiento a nosotros, si no creemos en el sacrificio de Cristo, también se nos va a entenebrecer. Por eso Corintios 4:4 dice que cuando oyen hablar a Moisés, el velo todavía está puesto, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quita. Por eso, hermanos, la religión cree que la cena es un sacrificio. Y están cada vez que hacen la cena presentando sacrificios. Y eso no es lo que Dios nos dice en San Juan 6. San Juan 6 nos está hablando es del sacrificio de Cristo, no de conmemorar la cena del Señor. En Corintios, Pablo dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan, habiéndolo partido, dio gracias y lo dio a sus discípulos y les dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después de haber partido el pan, tomó la copa y dijo: esta copa es la sangre que yo derramo de un nuevo pacto. Y dice: haced esto en memoria de mí. No quiere decir que ahí se transfiguró el Señor, porque en el momento en que Dios oró por el pan y por el vino, no se transfiguraron ahí, siguieron siendo vino y siguieron siendo el pan. Entonces, hermanos, la iglesia no podemos creer que la cena
es la transustanciación como enseña la religión. No, hay algo más importante que no podemos dejárnoslo robar. La sangre y la carne de Cristo, usted y yo, es poner la fe en ese sacrificio tan hermoso, tan valioso para Dios, y nos hizo perfectos. Usted y yo ante Dios somos perfectos. No tenemos que estar pensando en tomar la cena o comer el pan para decir, ya comí a Cristo. No. ¿Dónde usted y yo comemos a Cristo? En la palabra de Dios. En la palabra del Señor está el alimento espiritual para cada alma. Usted y yo, comiendo la palabra, alimentándonos de la palabra, estamos siendo edificados espiritualmente, estamos siendo iluminados, y es el agrado del Señor. El Señor en San Juan 15 dijo, si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, ustedes son mis discípulos. Usted y yo, si estamos con la palabra del Señor, estamos en el Señor Jesucristo. Hermanos, usted y yo tenemos que poner la seguridad y la confianza en la obra de Cristo. Muchos en esta semana se daban golpes de pecho, lloraban, pero ya al sábado estaban las discotecas llenas, los bares llenos, las tabernas y los jóvenes en las calles tomando trago. Se les olvidó que el viernes celebraron la muerte del Señor. Por eso la religión nunca podrá hacernos perfectos a nadie. Solamente la carne del Señor y la sangre del Señor nos pueden dar vida. Pero esa carne y esa sangre son algo que no podemos tomarlo literalmente. Miremos San Juan 6:63, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando ahí? San Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. La carne. Antes estaba diciendo, el que no come mi carne no puede tener vida en sí. Y ya está diciendo, la carne para nada sirve. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Tenemos que poner cuidado de este lenguaje. El Señor adelante estaba diciéndole a los judíos, si no comen mi carne, no pueden tener vida eterna en vosotros. Y ellos se asustaron, ellos se escandalizaron. Y ya en el 63 está diciendo, la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que da vida. Por eso el Espíritu Santo quiere hacernos ver y entender la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que comprender, amada iglesia, que es por el Espíritu Santo que usted y yo recibimos el entendimiento de la palabra de Dios. Y qué tremendo. Miremos el versículo 66. Mire, el San Juan 6:6 nos habla de algo muy tremendo que estamos viendo ya. Miremos qué nos dice San Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así es. Cuando el Señor habló la palabra duro, muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Y qué hermoso es que el Señor no le importan multitudes. El Señor no busca lugares llenos. El Señor busca corazones entregados y confiando en la obra de Él en la cruz. Y se voltea a los apóstoles y les dice, ¿qué? ¿Acaso también quieren irse en ustedes? Y Pedro le dice, Señor, Pedro sí entendió lo que el Señor les estaba hablando. A pesar que Pedro no era un rabino, ni era una persona tan estudiada, el Espíritu Santo le dio entendimiento a Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Aquí el apóstol Pedro da un ejemplo de que no necesitamos ser universitarios, tener títulos en maestría filosófica, religiosa, evangélica, no. Debemos ser personas humildes y sencillas para entender la palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida al que está ciego y muerto, trae luz al que no ve. Por eso, amada iglesia, debemos alimentarnos de la palabra en todo momento, en todo lugar. No debemos dejar de perder este tiempo de encierro que tenemos para alimentarnos de su palabra, porque el que se alimenta de la palabra cobrará vida, cobrará ánimo, fuerza, y el enemigo no podrá desviarlo ni engañarlo. Por eso nosotros no podemos creer que el comer la carne y beber el vino es participar de una Eucaristía. No, eso no es. El tener vida eterna en nosotros es creer que Cristo murió y resucitó por mi vida. Y si yo pongo la fe en ese sacrificio, estoy tomando la sangre y comiendo su carne, y eso me da vida eterna. Y lo más hermoso es que el Señor dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso, amada iglesia, no desperdiciemos el tiempo en viendo novelas, viendo programas. No, usemos el tiempo bien en invertirlo, en instruirnos, en aprender, en conocer. En esto es la vida eterna, en conocer al Creador del universo y conocer al Padre del Creador del universo. Por eso, amada iglesia, tenemos que salir de esa religiosidad, de creer que solamente con participar de algo ya estamos salvos. No, tenemos que batallar por nuestra fe, porque nuestra fe está en juego, nuestra fe está en peligro. El que duda, dice la palabra, es condenado, porque el que duda no tiene fe. Pero si usted y yo confiamos en el sacrificio del Señor, levantemos nuestras manos cada día, no echemos mano a las cosas antiguas, sino a la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y el cual me da victoria cada día, me da triunfo cada día, y me lleva cada día a entender más su sacrificio, porque su sacrificio es poderoso, su sacrificio es grande, y no hay ningún otro sacrificio que pueda igualarlo. Por eso no dejemos quitarnos esta bendita fe que Dios nos ha dado en su Hijo. Así como el pueblo de Israel tenía que comer la carne del cordero y la sangre tenían que untarla en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no les tocara, así nosotros tenemos que tener confianza en el sacrificio de su amado Hijo. Iglesia, yo les animo para que usted y yo levantemos la mirada a esa cruz, pero no una cruz allá de madera que muchos la tienen como idolatría. No, la cruz que Cristo nos dejó es humillarnos cada día. Tomar nuestra cruz es poder seguir adelante, soportando lo que se venga. Que estamos a través de una pandemia, no hay que temer. Si nos toca morir, sabemos que partimos con el Señor, pero sabemos que el Señor prometió guardarnos, así como guardó al pueblo de Israel allá en Egipto, y ellos no vieron muerte de los primogénitos. Así también por la fe en el Hijo de Dios nos guarda día a día. Por eso el Señor Jesucristo en San Juan 6 no está hablando de la cena, está hablando de algo más poderoso, de algo más grande, que era el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz por la humanidad. Por eso, amada iglesia, yo los animo para que repasemos durante esta semana este capítulo de San Juan 6 y miremos qué joyas tan hermosas: el pan, la sangre,
La carne es algo figurado, no es algo literal. Cristo es el pan de vida. Los padres en el Antiguo Testamento comieron el maná y murieron. Y Hebreos 11 nos dice que ninguno de los que murieron en el Antiguo Testamento habían sido perfeccionados. Solamente cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, ellos cobraron vida. Porque hasta antes entonces estaban ellos confinados allá en un lugar de espera. Pero cuando Cristo resucitó, todos los santos del Antiguo Testamento cobraron vida. Por eso el que comía de ese pan del Antiguo Testamento no tenía vida. Pablo en Filipenses 1:23 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero no sé qué escoger, si partir y estar con Cristo. Después de que Cristo hizo el sacrificio, todos los que mueren en Cristo van a donde está el ladrón que murió en la cruz con Cristo. Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, amada iglesia, pongamos la fe en el sacrificio de Cristo, no en una simple Eucaristía o una santa cena como muchos llamamos. No, el pan y el vino son elementos para conmemorar, para recordar la obra redentora de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo, y si ponemos la fe y la confianza, nos dan vida eterna. Pedro también dijo: yo antes de partir voy a hacer todo lo posible para que lo que les he dicho ustedes tengan memoria de él. Pedro también sabía que iba a partir y que iba a estar con Cristo. Así, amada iglesia, si el virus nos ataca, aunque no creemos que la iglesia sea atacada o tocada por este virus, porque la promesa está, pero si algo pasa y Dios lo permite, morimos la carne, pero el alma está con Cristo, porque hemos puesto la confianza en la sangre y en el sacrificio de Cristo. Yo los animo para que sigamos adelante. Y quiero terminar con Levítico 7:11. El Señor allí en Levítico 7:11 también nos recuerda en dónde está la vida del animalito. Levítico 7:11. Entonces, iglesia, en este tiempo todo el mundo está tocado por este coronavirus, pero esperemos que cuando pase todo esto sigamos de ese mismo ánimo, dándole el mejor tiempo a Dios, dándole el mejor lugar, poniendo a Dios en primer lugar. En estos días leí algo que me fascinó. Muchos ponemos a Dios en nuestros planes, pero Dios quiere es que tengamos a Dios. Me enredé. Muchos traemos a Dios a nuestros planes, pero Dios quiere es que nosotros estemos en sus planes. Entonces miremos qué nos dice Levítico 7:11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Qué bueno. Si se ofrecen. Tenemos que tener al Espíritu Santo para poder que ese sacrificio cobre vida en nosotros. Mire que ahí se está hablando, siempre se hablaba del aceite. Si el Espíritu Santo de Dios no nos lleva a mirar el sacrificio como algo poderoso y definitivo, será en vano nuestra fe. El Espíritu Santo juega un papel importante en este sacrificio. Entonces, amada iglesia, los animo
para que seamos escudriñadores de la palabra. No creamos como la religión, que tenemos que participar cada vez o cada que nos reunimos de un pan y un vino para un sacrificio. Eso es invención del hombre. Eso es una mala interpretación de la palabra. Queremos orar por usted para que cobre aliento. No importa la situación que tenga, la dificultad. Queremos orar en este momento. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, de este domingo, donde el mundo celebra la resurrección del Señor. Padre, tu palabra nunca nos ha mandado a celebrar ni muerte ni resurrección. Tu palabra nos anima a que tengamos fe en ese sacrificio y en esa resurrección. Pero el mundo ha querido tomar las cosas tan literalmente que se han olvidado del significado verdadero de la muerte y la resurrección. Yo oro para que en tu pueblo no tengamos esa costumbre, sino que cada día recordemos el sacrificio y la resurrección de tu Hijo como algo perenne en nuestras vidas, amor, como algo que permanece diario. Que no sea cada año que vengamos a recordarlo y el resto del tiempo lo vivamos en pachangas y en cosas que no te agradan, bendito Dios. Padre, yo oro por tus hijos en esta mañana, que los bendigas y los guardes y que tu palabra halle cabida en la vida de ellos, amado Dios. En el nombre de Jesús. También quiero, antes de despedirme, darles gracias a todos los hermanos y a la iglesia en general por participar de la ayuda que le hemos dado a las familias que de pronto están necesitadas. Quiero agradecerle a todos los hermanos y hermanas que de corazón han aportado un granito para la ayuda de estas familias. Gracias, amada iglesia. Gracias porque estas son las ofrendas de las cuales Dios se agrada. Dios se goza cuando ayudamos para los hermanos necesitados. Queremos darles gracias y estamos orando por todos para que sigamos siendo como hermanos, amándonos y ayudándonos unos a otros. Dios los bendiga y les damos gracias por esta mañana tan hermosa en el nombre de Jesús. Amén y amén.